Hola, hola, mi nombre es Elonia y te voy a hablar en esta charla, en este directo, sobre chamanismo, en concreto sobre chamanismo de Asia, del norte de Asia, chamanismo mongol, chamanismo de Siberia, de toda esa zona. A ver si va entrando más personitas. Bueno, me presento un poco, mi nombre es Elonia. Y bueno, me dedico actualmente a realizar limpiezas energéticas a distancia, tanto de personas como de animales, de casas, de vehículos, de negocios. Hola. Hola, gracias por tu presencia. Estoy preparando tallercitos nuevos para a partir de septiembre, talleres online, talleres presenciales sobre laberinto, sobre animales de poder. Hay cositas nuevas. Si os interesa, mandarme algún mensaje o estar al tanto de mi canal, que iré anunciando las cositas que vayan surgiendo nuevas. Tengo aquí mi chuletilla para que no se me olvide nada. No lo tengo muy preparado. Estoy practicando la improvisación, que soy muy de llevarlo todo a rajatabla y tengo que soltarme y fluir un poquito. Entonces os voy a ir hablando sobre la marcha. El origen de la palabra chamán, de donde proviene luego chamanismo, la palabra chamán proviene del norte de Siberia. Y con esta palabra es curioso que es una palabra que su origen etimológico es femenino. Desde la más remota antigüedad, la palabra chamán, tanto en Siberia como en todas las demás zonas de Mongolia, de Siberia, todos los dialectos, todas las lenguas de toda esa zona del norte de Asia, cuando se refieren a un chamán, o la traducción en su idioma, siempre tiene una raíz etimológica femenina. Algo así como, a ver si soy capaz de explicarlo, como yo que sé, la palabra partera, por ejemplo, ya en sí esa palabra partera es una palabra femenina, está relacionada con lo femenino, entonces la palabra chamán le pasa lo mismo. Su raíz etimológica es femenina, dando a entender que originalmente las personas que practicaban el chamanismo eran mujeres. También, por supuesto, la practican los hombres, pero es curioso que hasta en hoy en día se considera en estas culturas que los hombres que tienen rasgos femeninos tienen más poder como chamanes que los que no, que los que son más varoniles, digamos. Incluso llegan al punto de travestirse, tomar atuendos y formas femeninas, consideradas femeninas, para dar a entender, expresar que tienen más poder. Es curioso. La palabra chamanismo se ha tomado en Occidente se ha generalizado, digamos, para hacerla fluyo, gracias. Hola. La palabra chamanismo se ha popularizado, gracias, se ha popularizado en Occidente, se ha generalizado para hacer referencia a todo lo que tiene que ver con las prácticas ancestrales, con las prácticas relacionadas con la tierra, y se ha extrapolado eso a Europa, a América. Esta figura del chamán existe desde tiempos
inmemoriales, yo creo que desde la prehistoria se viene practicando el chamanismo, con cada cultura con sus variantes, con sus particularidades, que si da tiempo hablaré un poquito al final. Entonces, hoy día se ha generalizado con, pues eso, el término chamán, chamanismo, acoge a todo lo que tiene que ver con relacionarse con la tierra, con las prácticas vinculadas a la tierra, a comunicar con los elementos, con la tierra, con la madre tierra, que es acertado porque el chamanismo, vamos a llamarlo original por el origen de la palabra y porque en Asia se ha conseguido, dado su geografía, al ser una geografía dura, unas tierras muy frías, muy calurosas también verano, entonces han sido, digamos que han tardado mucho en ser conquistadas por la civilización. Entonces como que se ha mantenido una forma más pura en esas zonas de este chamanismo primigenio, o llamémoslo original. Me despisto. ¡Ay! Cojo la chuleta. Pues eso, el origen del chamanismo se pierde en los comienzos de la vida. Yo creo que desde que el ser humano es humano, desde que se empieza a concebir que hay algo más que lo que simplemente se ve a simple vista, ahí ya surge el chamanismo. ¿En qué consiste el chamanismo? Al menos desde el punto de vista, por ejemplo, de Asia. Porque ya he comentado que cada cultura, cada nación tiene sus propios conceptos, pero sus diferencias. En la zona de Mongolia y de Siberia, la figura del chamán, la finalidad que tiene es ser un conector de mundos. Es una persona que tiene la capacidad de poder moverse entre los distintos mundos que ellos consideran que está formada la vida. Está el mundo de arriba, el mundo de en medio y el mundo de abajo. Entonces el chamán, a través de su tambor, en la zona de Asia no se toman plantas, ni setas, ni nada, porque directamente no lo hay. Entonces todos sus viajes, todos sus vuelos los realizan a través del sonido del tambor, entrando en un estado extático, en éxtasis. A través de ese sonido pueden conectar con los distintos mundos. Y la finalidad del chamán es, en ese viaje, ayudar a la comunidad, encontrar información, sanación, lo que haga falta a alguna persona concreta del grupo o a la comunidad completa. Antiguamente, cuando se vivía más de la caza, de la pesca, pues su labor era viajar a esos mundos y averiguar dónde estaban las manadas más cercanas para poder cazar, dónde estaba la mejor pesca, cuáles eran los días apropiados para realizar esas actividades de la forma más segura. También se encarga de comunicar, porque para el chamanismo de Asia, del norte de Asia, todo está vivo, absolutamente todo. Todo tiene espíritu, mejor dicho, porque vivo están los animales y las plantas, pero todo tiene un espíritu, una conciencia. No solo los animales, las plantas, sino también las rocas, los lugares, todo absolutamente tiene su propio espíritu, su propia conciencia, y ellos respetan al máximo estos lugares. Hay lugares concretos de poder, pero cualquier lugar, cualquier bosque al que vayan a cazar, cualquier zona donde vayan a pastar con sus animales, siempre se les pide permiso a ese lugar, a los guardianes de ese lugar. Es difícil de traducir
al occidental, la terminología que ellos utilizan, porque no tenemos una traducción concreta, pero esos espíritus, por llamarlo de alguna forma, esas entidades que viven en ese lugar, que la custodian, pues se le pide permiso a través de ofrendas, de oraciones, y el chamán o la chamana es el encargado y la encargada de realizar ese trabajo. Porque de no hacerlo, según sus creencias, pues pueden venir desgracias, problemas en la caza, escasez, etcétera, etcétera, enfermedades a los animales, a ellos mismos. Entonces, tienen muy presente hacerlo todo de forma correcta, pedir permiso cuando se va a cazar, cuando no, cuando se van a asentar en un lugar. Tienen muchísimo respeto por la madre tierra. De hecho, en Mongolia suelen vivir en yurtas, son nómadas, y la yurta es simplemente una construcción, no sería, no sé cómo llamarlo, pero es un armazón que se coloca tal cual encima de la tierra. No va, ¿cómo se dice? No va anclada de ninguna forma a la tierra, al suelo. Ellos consideran que sería dañar a la madre tierra. Si le ponen piquetas o le ponen cualquier cosa, eso sería provocarle un daño a la madre tierra, entonces no hacen nada de eso. El trato que tienen con los animales es ideal, digamos. Los respetan muchísimo a pesar de que se alimentan de ellos, pero lo hacen con tanto respeto y con tanta honra, y de la forma, cuando lo sacrifican, de la forma más suave posible, que el animal no sufra, que el animal casi no se dan cuenta, vamos, casi, de que... Y nunca sacrifican a animales bebés, a crías, siempre animales adultos. En el chamanismo mongol, pues eso, el chamán se encarga de ser ese canal, ese intermediario de los espíritus, de los otros mundos, de las entidades que hay por todas partes, y de la comunidad, las personas que forman su comunidad. ¿Cómo se elige al chamán en esta parte del mundo? Pues normalmente el chamán nace, no se hace. Depende ya de qué cultura, tienen sus pequeñas diferencias, sus propias creencias. Normalmente son personas, los chamanes, ¿cómo se dice? Son herencias. Han tenido previamente en sus ancestros, en sus antepasados, ha habido algún chamán o chamana para que en su linaje él pueda, que no me salía, en su linaje tiene que haber algún chamán para que él pueda ser chamán, o ella. Eso normalmente es lo que más influye, y luego se tienen que dar unas determinadas características de esa persona para que el grupo, el clan, lo considere un chamán, porque no es que diga yo es que soy chamán, no, tiene que ser el grupo, los demás, los que dicen tú tienes toda la pinta de ser chamán porque tu abuelo era chamán y tú tienes estas características y esto es tal. A veces pueden ser deformaciones físicas, eso se da mucho en todas las culturas, en África, en América, personas que nacen con alguna discapacidad, digamos, ya sea normalmente física. A veces también por África se da el caso de las personas que aquí llamaríamos con esquizofrenia y con problemas así mentales, consideran que son grandes chamanes y lo único que tienen que hacer es aprender a controlar eso. Entonces se van con otro chamán que les ayuda a canalizar esas energías, esos espíritus, eso que recibe, y aprender a manejarlo, controlarlo y ponerlo a su favor. Y en la zona de Asia pues es parecido. Personas que, yo qué sé, pues si nace tuerto, si nace con más dedos de la cuenta, ya sea en las manos, en los pies, y suelen observar esas cosas desde niños. Niños que hablan con los árboles suelen considerarse ya futuros chamanes. Entonces son detallitos que tienen en su cultura, y luego
pues aparte de ser elegidos, digamos, y de tener estas características, tienen que también desarrollarlas, aprender a desarrollarlas. Unas veces puede ser en sueños, otras veces en sueños reciben información de otros chamanes que ya han fallecido o de espíritus que los van orientando. Una forma bastante drástica es que suelen pasar una enfermedad muy grave, de estar al borde de la muerte, con fiebres, delirando y tal, y cuando vuelven de esa enfermedad, sobreviven, ya vienen con una información y con un... ¿Cómo se diría? Pues eso, ya vienen, vamos a decir, adiestrados, que no me sale la palabra, para empezar ya a practicar el chamanismo y empezar a ese rodaje en su vida. Hay muchas, cada cultura, como ya he dicho, tiene sus pequeños matices, sus diferencias. Otra cosa también es que, por ejemplo, los atuendos que llevan son bastante aparatosos, todo lo que llevan tiene su significado y sus interpretaciones, sus motivos y tal. No lo compran ellos, suelen ser regalos, porque eso es otra cosa que no he dicho. En las culturas primigenias en general, lo habitual es que el chamán no cobre por su trabajo. Es un servidor de la comunidad, digamos. Él trabaja en lo que sea, como el resto, pero cuando hace falta, cuando hay alguien enfermo o un animal enfermo, o hace falta eso, algún lugar necesita ser honrado, pedir permiso, etcétera, etcétera, entonces llaman al chamán y el chamán hace ese trabajo, pero normalmente pues no cobra, porque se considera que es un servidor. Lo que sí recibe son regalos. Entonces todo su atuendo, su tambor, su baqueta, todo lo que utiliza suele ser regalado. Él no compra nada. Es muy interesante también el tema de los tambores, que son muy importantes. Son la base fundamental de este tipo de chamanismo. El tambor suele ser creado en específico para el chamán o la chamana, mirando, digamos, su carta astrológica, su fecha de nacimiento, no sé qué tipo de astrología utilizarán, pero miran mucho cuándo nació ese chamán o chamana y así realizan el tambor con una determinada madera, con un tipo determinado de piel de animal. También influye si es un hombre, si es una mujer. Todo eso son factores que miran mucho a la hora de realizar el tambor. El tambor es intransferible, es para ese chamán y punto, solo lo puede usar él. Y en algunas culturas, como en la zona de, ¿cómo se llama? Los Khakas, en Siberia, en el norte de Siberia, los Khakas. Ahí cuando el chamán muere, destruyen el tambor, lo agujerean y lo entierran, porque ese tambor era para esa persona y punto. Entonces lo destruyen también. Como empiezo a hablar de tambores, me dan aquí las tantas. Me encanta. Bueno, ya como sabéis, no sé si sabéis, pero hice un taller de tambor chamánico online. Si os interesa, me lo decís en comentarios, o en un mensaje directo, tal. Y se puede repetir las veces que queráis. Yo encantada. En ese taller os explico cómo conectar. Si ya tenéis un tambor chamánico, es lo ideal para hacer el taller, os explico cómo conectar con ese tambor, cómo conocer su espíritu, cómo sacarle el mayor partido, digamos, cómo sentirlo, cómo honrarlo, cómo alimentarlo, porque es un ser vivo. El tambor tiene su propio espíritu, está vivo. De hecho, las personas que realizaron el curso fliparon en colores porque no se esperaban tantísimo de que un tambor les hablara y les enviara tantísima información. Quien dice tambor, dice pandero e incluso pandereta,
Yo tengo una pandereta que le digo que tiene complejo de tambor chamánico porque tiene una fuerza increíble. Es una panderetita típica de estas que venden los chinos. Pero wow, qué energía tiene, es increíble. Y siguiendo, que me desvío. Entonces, eso, destruyen el tambor del chamán cuando muere. A ver, que me despisto. ¿Qué no es el chamán? Os he explicado que es un intermediario entre los distintos mundos y la comunidad. El chamán no es un adivino, no es adivino, no es... Bueno, exclusivamente eso. Su trabajo principal es comunicar entre mundos. No es mago, no es adivino, pero sí hay, digamos, a veces hay especializaciones. Hay chamanes, o más que chamanes, personas muy sensitivas y tal. Es que en la zona de Mongolia y Siberia tienen un montón de... diferencian muy bien cada labor y cada tarea a la que se dedican las personas, digamos, que tienen conexión con lo invisible. Están los adivinos por un lado, que pueden parecer chamanes, pero solo se dedican a la adivinación. Están las mujeres que son parteras, que ayudan en los partos y tal, que también se considera dentro del chamanismo, digamos. Y luego algo también que es curioso y también importante de saber es que hay chamanes blancos y chamanes oscuros. Dependiendo de la labor que realicen y con los espíritus que trabajen, hay chamanes que desde el punto de vista occidental, digamos que serían más puros, que son los blancos, que se dedican al bien y a hacer trabajos de sanación y trabajos, digamos, que trabajan con la luz. Y los chamanes oscuros, pues que hacen otro tipo de trabajo, aunque a veces no quiere decir que el chamán oscuro sea negativo, sea malo, pero hace un tipo de trabajo que no hace el chamán blanco. Se complementan, o sea, cada uno ha ido para una zona. Por ejemplo, el chamán oscuro pues puede trabajar ayudando a las almas a viajar al otro lado cuando una persona muere, cosas así, cosas más oscurillas, que no quiere decir eso, que sean negativas. En lo que es el chamanismo global hay muchas diferencias respecto a las prácticas, son muy diferentes, aunque tienen cosas en común siempre, que viene a ser eso, la comunicación con otros mundos, básicamente, el poder comunicar con los espíritus de la tierra, con los distintos mundos. Están los animales de poder, que se suelen llamar más así en Occidente y la zona de América. En la zona de Mongolia, de Asia, los suelen llamar espíritus guías. Suelen ser también animales. Lo que pasa es que ellos tienen unos animales muy concretos y específicos para según qué trabajos. Y tienen prácticas, luego pequeñas variantes, como por ejemplo en la zona de Mongolia se utiliza sobre todo el tambor. En la zona de Asia y Siberia, Mongolia, es el norte, ya las zonas frías, se utiliza muchísimo el tambor para viajar a esos mundos, para traer esa información, para hacer sanaciones. El tambor es fundamental para todo. Utilizan también a veces el baile. Entre tambor y baile entran en un estado extático y ahí es cuando reciben información. Conectan con esos otros mundos, viajan, vuelan en su caballo, representado por ese tambor, y en ese vuelo pues viajan a otros mundos. Por ejemplo, en Mongolia pues hay muy poca costumbre, o ninguna, de usar plantas, como se pueden usar sobre todo en Sudamérica. Plantas de poder, plantas sagradas. Como Mongolia es casi un desierto, solo crece hierba, no se puede cultivar nada. Luego está la zona de la tundra, que es... a ver, me hago un poco de lío. La tundra, la estepa, la taiga. La taiga es la de los bosques.
son muy húmedos y tampoco hay una variedad de vegetación, solo árboles. Luego está la tundra que está nevada y tal. Entonces es un sitio muy inhóspito, muy hostil. No hay setas, no hay plantas, además ellos son nómadas. Entonces no hay un conocimiento específico sobre las plantas como hay en otras zonas del planeta. Entonces ellos se ciñen a lo que es el uso del tambor. Tampoco tienen maraca, como sí se suele usar por Sudamérica, pero sí utilizan el orba, que es su baqueta, una baqueta muy específica, muy concreta, muy curiosa, que lleva unos cascabeles. Entonces esa sí la usan como maraca, digamos, pero sobre todo usan el tambor. De hecho, el orba, el chamanismo en general, llamémoslo eso, chamanismo a nivel global, para entendernos, todo lo que son las técnicas ancestrales, no técnica, bueno, todo lo ancestral relacionado con la tierra ha sido siempre muy perseguido por las culturas, digamos, invasoras que se consideraban superiores, evolucionadas, civilizadas. Entonces, por ejemplo, en la zona de Asia y de Siberia, en la zona de Mongolia, tuvieron muchísima persecución los chamanes por parte de China. Destruían los tambores, siempre, tanto en Siberia, por ejemplo, fue la, vamos a decir, invasión rusa, y en la zona de Mongolia fueron los chinos. Entonces ambos en distintas épocas arrasaron con lo que era el chamanismo original. Los chamanes estaban prohibidos, te podían meter en la cárcel o cosas peores. No hace tanto, hay fotografías de chamanes presos por el simple hecho de practicar el chamanismo. Había un acoso y derribo continuo porque sabían del poder que conllevaba esa práctica y no les interesaba. Y lo primero que destruían eran los tambores, arrasaban con los tambores. Tanto en Europa el cristianismo, muchísimos siglos antes, como en Mongolia y en Siberia, luego los chinos y rusos. Entonces los chamanes lo que hicieron fue, no tenían el tambor, pero a escondidas pues utilizaban el orba, es la baqueta que ellos utilizaban para tocar el tambor. Está también cargadísima de energía, tiene su propio espíritu también como el tambor, es increíble, es fantástica. Entonces utilizaban esa herramienta para poder seguir haciendo sanaciones, seguir haciendo viajes, seguir haciendo sus plegarias, etc. Hoy día hay un resurgimiento, afortunadamente, de ese chamanismo, un poco, ¿cómo se dice? Contagiado, ¿no? Es otra palabra, influenciado por Occidente, un poquito, pero aún quedan chamanes auténticos, digamos, originales, porque consiguieron estar a salvo. Como es una zona tan inhóspita, la zona de Siberia, todo el norte de Mongolia, es una zona muy inhóspita, no había nada, digamos, que le interesara a estos países invasores, entonces los chamanes que había por esa zona se libraron y gracias a eso pues tenemos el conocimiento y se pudo volver a reintroducir en sus lugares originales el chamanismo asiático del norte de Asia. En Europa también hubo muchísima persecución desde tiempos. Lo que es, claro, en Europa sería lo que más se conoce son las brujas, a nivel, digamos, vulgar, por llamarlo de alguna forma, que eran también, pues eso, se dedicaban a trabajar con los elementos, con la naturaleza, con hierbas, con plantas. Se utilizaba muchísimo el tambor y los panderos se usan desde, pues eso, desde el principio de los tiempos, y además en todas las partes del mundo. En África, en Europa, hay ¿cómo se dice? Los relieves que hay por Grecia, por Roma, se ven las pinturas también, se ven cómo las
Las sacerdotisas de los templos utilizaban panderos para llevar al éxtasis al resto de sacerdotisas o a la gente que iba allí al templo. Se lleva usando yo creo que desde que el mundo es mundo, se utiliza la técnica del tambor para entrar en un estado alterado de conciencia. Perdón. ¿Qué pasa? Que claro, tuvo tanto acoso, tanta persecución que no ha podido llegar hasta hoy día. Los celtas también utilizaban tambores. El chamanismo, por llamarlo de alguna forma, siempre ha estado presente en las sociedades ancestrales y más conectadas con la tierra. Y hablando de las variantes, pues eso, en la zona de América, por ejemplo, pues en el norte se utiliza más el tambor, pero en el sur de América pues se usa más la maraca. Pero la finalidad es la misma, entrar en estados alterados de conciencia, sanar, usar el sonido para hacer esos trabajos energéticos. Y claro, al haber tantas selvas y tantísimas plantas y esa exuberancia que hay por Sudamérica, pues se utilizaba mucho más, pues eso, se usa la ayahuasca, se usa el peyote y tantas plantas, el tabaco sagrado, el abuelito tabaco. Entonces hay una gran variedad de otras opciones que, por ejemplo, en Asia pues no había. Al menos en la zona norte de Asia, de esa zona de Siberia y de Mongolia. En otras zonas más, por la zona de China y tal, hay algo de información, pero es que está eso, al estar tan occidentalizado ya y haber sido cosas tan perseguidas, hay menos información de lo que se ha podido estar usando antaño. Pero claro, al haber tantas plantas y tanta vegetación, seguro que se usaban hongos o plantas para entrar en estados alterados de conciencia de forma más rápida. Pero ya os digo, con un buen tambor, una pandereta mismo, un djembe, un darbuka, lo que sea, cualquier membranófono, como digo yo, sirve para entrar en ese estado alterado de conciencia. No sé qué hora es. Y bueno, creo que ya he hablado de todo lo que quería comentaros. No sé si tenéis alguna preguntita por ahí. Si cuando veáis el vídeo en diferido os surgen dudas, preguntas, lo que sea, pues me escribís en comentarios y yo os respondo encantada. Como ya comenté al principio, en septiembre empezaré con los talleres online y talleres presenciales. Estoy preparando un taller de animales de poder online que durará al menos un par de días o 3. Talleres nuevos, talleres sobre laberinto, para practicar también en casa y aprender cositas muy interesantes del laberinto. Y recordaros también eso, que si sentís o creéis que necesitáis una limpieza energética, o os lo han dicho alguna persona que sea vidente o que sienta las energías, os ha dicho que necesitáis una limpieza, podéis contactar conmigo, reservar una sesión y a distancia, sin moveros de casa, con total comodidad, os hago la limpieza. Luego os envío el informe. Así que muchísimas gracias por estar ahí, ha sido todo un placer estar hoy con vosotros. Muchas gracias y hasta la semana que viene, la semana que viene toca hablar de energías, siguiendo el orden del cuestionario aquel que os puse la semana pasada. Así que la semana que viene, energías. Chao.